libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Hola, bienvenidos a Todo está en los libros. Hoy vamos a hablar de un libro que nunca debió haber sido escrito. De esos libros que yo lamento mucho decirlo, pero hay que decirlo. De esos libros malditos que jamás debieron haber existido, pero que lamentablemente se impusieron en ciertos periodos de la historia. Y me refiero al Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Antes de adentrarnos en él, quién es el autor, cómo se escribió, cómo apareció y qué efectos generó en la sociedad, quiero decirles que nosotros siempre tenemos la imagen de la brujita, de la bruja clásica, como esta que tengo acá. Está mi brujita, que va en su escobita, ¿cierto? Volando a hacer algo, por lo general a atacar o tratar de envenenar a la princesita, que a la vez es defendida por otra especie de brujita, pero buena, blanca, que sería como una hada madrina. Esa imagen, como la que están viendo acá, y la que nosotros escuchamos en relatos infantiles, llegó así a nosotros, a través de los relatos infantiles, a través del cuento infantil, como algo inocente. Pero esto, en algún momento de la historia, no tuvo nada de inocencia, especialmente para miles de mujeres que pagaron las peores consecuencias que pueda existir cuando hablamos de brujería o de brujas. El libro de hoy, el libro invitado de hoy, es uno de esos libros malditos. El Malleus Maleficarum, o el martillo de las brujas. Este libro se considera la Biblia de aquellos autodenominados cazadores de brujas. La caza de las brujas fue una práctica abominable, patrocinada por la Iglesia Católica, en donde se persiguió por siglos a mujeres inocentes para darles muerte. ¿Cómo se origina este libro? Bueno, a este libro se le atribuye la autoría a dos hombres, a Jacob Springer, o Sprenger, como ustedes lo quieran mencionar, ahí pueden leer su nombre, Jacobo Sprenger, y Heinrich Kramer. Se supone que Jacobo Sprenger no es un coautor. Se supone que el verdadero autor, el que escribió esta siniestra obra literaria, es Heinrich Kramer. Y que él se aprovechó del nombre de este gran teólogo y respetado teólogo Jacob Sprenger para poder darle respaldo a la publicación de esta obra. Pero ¿cómo nace este libro? ¿En qué minuto aparece? Resulta que Heinrich Kramer, que era un fanático, recalcitrante católico, tenía una obsesión, una fijación con la hechicería, especialmente no con los brujos, sino con las brujas, con las mujeres que practicaban las ciencias ocultas y que tenían uno u otro tipo de vínculo con el mismísimo Satanás. Él las perseguía. Entonces un día, como inquisidor que era, porque el Papa Inocencio VIII, en el año 1484, emitió una bula papal. Y en esa bula papal lo menciona a él, a ambos, pero predominantemente a Heinrich Kramer, lo menciona para que él ejerza como inquisidor y persiga a la bruja, porque Inocencio VIII, en la bula que escribió, que el nombre de esa bula en latín es Summis Desiderantes Affectivus, que significaría en castellano desear con fervor supremo. ¿Qué significa eso? En esa bula, el Papa Inocencio VIII,
en el año 1484, declara que las brujas existen, que son reales, que existen. Entonces, cuando Kramer escribió este libro, puso a la bula del Papa como una especie de prólogo, ¿ya? Como una introducción para que tenga respaldo este libro. Pero ¿cómo nace este libro? Se les cuento así rápidamente. Hubo un juicio que se celebró en Innsbruck, en Austria, en el año 1485, en donde se estaba juzgando nada menos y nada más que a 48 mujeres y 2 hombres. Pero dentro de ese juicio las mujeres poco a poco iban quedando como inocentes, porque todavía no existía este concepto de la brujería tan recalcitrante como se conoció después. Pero Heinrich Kramer estaba obsesionado con una fijación con una de las mujeres que había allí, a la que él quería acusar de magia negra, hechicería o brujería. La quería declarar bruja y condenarla. Obviamente, mientras se hacían los interrogatorios, una de las preguntas que Heinrich Kramer le hace a esa mujer es una pregunta completamente desquiciada, que solo podía venir de una mente retorcida como la de él. Este hombre era un teólogo dominico. Y le pregunta a la mujer literalmente si ella había tenido prácticas sexuales con demonios. A lo que el abogado de la mujer, cuando escucha esa pregunta, obviamente él no podía aceptarlo y pidió inmediatamente que se desestimara ese tipo de acusación o ese tipo de inferencia que iba digamos, tácitamente en la pregunta, y que se considerara inocente porque era algo absurdo, estúpido lo que le estaba preguntando el inquisidor, en este caso Heinrich Kramer. El obispo lo consideró que era pertinente lo que el abogado decía. Finalmente esta mujer fue declarada inocente y a Heinrich Kramer se lo declaró, obviamente no ahí, pero posterior al juicio, como un loco, un desquiciado, un demente. Esta frustración en su deseo de juzgar a esa mujer como bruja lo llevó a Heinrich Kramer al siguiente año, al año 1486, a escribir esta obra nefasta, abominable, que él llamó Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, maléfica, maleficarum, las brujas. Malleus, martillo, el martillo de las brujas. Entonces, como ya tenía la bula papal, la puso como una especie de prólogo y se consiguió, algunos dicen que fue una estafa, que fue una farsa, que fue que él hizo una adulteración de firmas de grandes teólogos que involucró como que aceptaban este libro para su publicación, de la prestigiosísima Universidad de Colonia, que lleva como título Carta Oficial de Aprobación del Malleus Maleficarum de la Facultad de Teología de la Honorable Universidad de Colonia. Él la pone acá al final del libro, como un epílogo, como la conclusión. O sea, el que leyó todo esto entienda que primero está aceptado por una bula papal, en donde el Papa mismo reconoce que existen las brujas y me autoriza a mí a perseguirlas, y en segundo lugar está firmada por todos los grandes teólogos de una de las universidades más prestigiosas de la enseñanza de la teología, en donde también avalan que este libro está considerado un libro casi canónico, algo que después, muy pocos años después, la Iglesia rechazó, pero ya la fama que tenía el Malleus Maleficarum ya no se la iba a quitar nadie, y este libro, porque está muy cercano a la invención de la imprenta de Gutenberg, entonces comenzó a imprimirse. Se dice que se imprimieron cerca de 30.000 ejemplares que se esparcieron como hojas de otoño por toda Europa, y comenzaron a usarlo como la Biblia de los cazadores de brujas, y comenzaron estas literalmente cruzadas de cacerías de brujas, en donde se dice que cerca de 40.000 a 60.000 mujeres inocentes fueron o ahorcadas o quemadas vivas en la hoguera, simplemente por el hecho de ser ancianas, desvalidas, incluso muchas de ellas vulnerables, que vivían en indigencia, por ser
hierbateras, mujeres especialistas en la fitoterapia, en la sanación de la enfermedad a través de las hierbas, de la geoterapia, usaban la tierra, las cataplasmas de barro, usaban los baños de barro, usaban la hidroterapia, el uso del agua para la sanación. Estas mujeres sabias que vivían en entornos naturales, en comunicación con los cuatro elementos, que para ellos no era nada de Satanás, sino que era algo sagrado, era algo de la naturaleza. El aire, el fuego, la tierra, el agua, los cuatro elementos en los que ellas vivían. Lo conocían a la perfección, conocían la naturaleza por siglos, milenios de conocimiento que se iban transmitiendo de madre a hija, de abuela a nieta. Mujeres que eran parteras, comadronas, que traían bebés al mundo, que curaban enfermedades. Esas mujeres, por el hecho de tener conocimientos que no debía tener una mujer, eran consideradas brujas y había que exterminarlas. El Malleus Maleficarum, un libro abominable. Heinrich Kramer tenía una obsesión con el sexo y las mujeres. Este hombre, que era un teólogo dominico, había concebido en su mente que las mujeres eran un grupo de seres humanos que lo único que deseaban eran mantener relaciones sexuales en forma desmedida, y eso se lo atribuía a las brujas. Él decía que las brujas tenían un hambre insaciable de sexo, lo que habla mucho de la mente de Heinrich Kramer. Si le hiciéramos ahí un psicoanálisis, quién sabe qué descubriríamos de esta mente retorcida, de este teólogo que escribió esta Biblia oscura y verdaderamente satánica. Él pensaba perseguir a las siervas de Satanás, como llamaba a las brujas, pero el que escribió realmente una Biblia satánica fue él, al escribir el Malleus Maleficarum. Y estaba tan obsesionado con el sexo y las brujas que miren lo que escribe. Yo aquí tengo marcado, para que vean lo que escribe referido al sexo y a las brujas. Toda magia proviene de la lujuria de la carne, que en las mujeres es insaciable, y para satisfacerla ellas se aparean con demonios. ¿A quién se le puede ocurrir algo así? A Heinrich Kramer se le ocurrió. Con demonios. Habían demonios sexuales, que eran los íncubos, que eran demonios que tomaban la figura de hombres y se relacionaban en coitos sexualmente con las brujas. Y cuando eran brujos, eran demonios que tomaban figura de mujer y se llamaban los súcubos y se relacionaban con brujos. Él acusaba a las mujeres de eso, las acusaba de eso, que era para él lo más significativo, pero de otras cosas tan absurdas como que tenían el poder de matar bebés en el vientre de las madres, hacer caer tormentas de granizo sobre la cosecha y destruir las cosechas, enfermar al ganado. Puras cosas absurdas, simplemente porque estas mujeres tenían conocimientos, muchas de ellas, que él no tenía, o que le eran prohibidos a las mujeres, o que simplemente se apartaban de ese modelo vital que exigía la iglesia en este tiempo, que era el culto al sufrimiento, el culto al dolor, a la pobreza y a la sumisión. Y como estas mujeres no encajaban en ese modelo, ¿por qué? Porque eran mujeres que daban sanación, que daban alivio, que curaban. Entonces eran mujeres siervas de Satanás. El desquiciado de Heinrich Kramer decía que Dios permitía a Satanás darle poder a sus siervas, las brujas, para traer una especie de apocalipsis a la tierra, del que él, Heinrich Kramer, tenía que ser el caudillo, el héroe para evitar. Y tenía que perseguirlas y matarlas a todas. El Malleus Maleficarum, un libro indeseable, un libro que jamás debió haber sido escrito, porque cobró la vida de miles de mujeres inocentes, que la única culpa que tenían
era ser, primero, mujeres, porque es un libro predominantemente misógino. Segundo, a las mujeres que más se asesinó, que se torturó, que se acusó, se torturó y se ejecutó en la hoguera o en la horca, fueron mujeres indigentes, pobres, que vivían en una cueva, en un árbol, porque no tenían dónde vivir. Mujeres incluso que tenían deficiencia mental. Mujeres vulnerables, viudas. O mujeres solteras que no se habían podido casar y que en ese tiempo eran rechazadas porque se les marcaba con el estigma social. A ese tipo de mujeres fue al que más asesinaron. No hubo tantas mujeres de la alta sociedad, las que a veces sí estaban relacionadas con cultos oscuros y con ciertas prácticas de ciencias ocultas real. A ellas no se las tocaba. Se tocaba a las mujeres sabias, a las mujeres que vivían en los 4 elementos de la naturaleza y que ayudaban al prójimo. Ayudaban a las personas a aliviarlos, a curarlos y a sanarlos. Y eso era de Satanás, porque la gente debía vivir en la pobreza, en el dolor, en el sufrimiento, porque esa era la voluntad de Dios. 40.000 o 60.000 mujeres perdieron la vida gracias a este nefasto texto, el Maleus Maleficarum. Parece, siempre parece, que hay un poder que quiere imponernos un punto de vista. En este tiempo fue la Iglesia, en la actualidad, en muchas ocasiones, la ciencia, ciertos movimientos de otro tipo, político, que existen, que se quieren imponer a la mujer y al hombre de libre pensamiento, que se les mueve el piso cuando mujeres sabias hacían cosas que no les estaba permitido hacer. Entonces ese poder que ha existido siempre, que ha querido someter y robarnos la propensión al libre pensamiento que tenemos en forma natural, cuando aparece ese poder delante hay que huir, porque nunca va a querer que nosotros, mujeres y hombres, pensemos libremente, como estas maravillosas mujeres a las que se las calificó de brujas e hijas de Satanás. Cuando una mujer ya no usa esto para barrerle la casa a un hombre, sino que lo usa para volar hacia su libertad, hacia su independencia, es una mujer peligrosa. La intolerancia, la persecución y el exterminio al libre pensamiento, lamentablemente, también está en los libros. Porque todo está en los libros. Todo está en los libros.